saluda, que el Señor les continúe bendiciendo en esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado. Una noche donde me puedo dirigir a ustedes para expresarles unas cápsulas misioneras, que es lo que tenemos en la noche de hoy. Y permítame presentarme, mi nombre es Von Mieles y por la gracia del Señor soy la presidenta del Departamento de Misiones de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en el pueblo de Atillo. Y es un honor y es un gusto poder dirigirme hacia ustedes en esta noche que el Señor nos ha regalado. Y yo les invito a que usted pueda conectarse e invitar a otros a que puedan conectarse de esta transmisión, que juntos esperamos poder disfrutar de estas palabras que el Señor ha puesto en nuestro corazón, unas palabras dirigidas a la situación que estamos enfrentando en la actualidad, en este momento de dificultad y de muchas situaciones que quizás nos preguntamos qué podemos hacer nosotros como iglesia para seguir expandiendo la semilla de la palabra del Señor. Y por eso quisiera que usted junto a mí pueda regocijarse en esta noche y pueda disfrutar en este momento de esta bendición que el Señor nos ha podido entregar, de poder compartir a través de este medio de las redes sociales. Y por eso le damos las gracias al Señor que nos ha permitido poder conectarnos a través de este medio. Por eso, una vez más, le doy las gracias por conectarse con nosotros y sigan regando la voz para que otros puedan disfrutar de este mensaje que el Señor nos ha regalado en este tiempo. Permítame expresarles de dónde nació todo esto. El Señor nos ha estado llamando hace mucho tiempo acerca de este tema, de lo que son las misiones en este tiempo de pandemia. Recientemente hablábamos en un culto de cómo nosotros podemos hacer misiones en tiempos de pandemia y podíamos escuchar experiencias de hermanos que podían testificar acerca de cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar, y en la Biblia de hecho donde hubieron momentos históricos donde las personas aún encerradas en cuarentena pudieron seguir predicando del Evangelio y de la palabra del Señor. Y recientemente, como la semana pasada, pude compartir junto con Ajé Camuy en un congreso de misiones virtual que pudimos compartir con el hermano Jonathan García y el hermano Efraín Burgos, de unas experiencias hermosas que ellos han tenido en el campo misionero, pero aún así más todavía de lo que en este tiempo nosotros podemos realizar como la iglesia del Señor, como unos misioneros. Y por eso es que en esta noche, junto con ustedes, vamos a dirigirnos para hablar un poquito acerca de lo que son las misiones también en este tiempo, y cómo usted y como yo, como la iglesia del Señor, podemos ser parte de la misión de Dios en este tiempo. Así que es bien importante, hermano, que nosotros podamos entender que la misión del Señor fue dada a la iglesia, que la misión es para todo aquel que ha creído en Jesucristo, para usted y para mí que ha creído en el Señor Jesús, los que nos llamamos la iglesia del Señor, porque no hay edad para esto. Si usted desde pequeño aceptó a Jesús, el mandato está para usted. Si usted de adulto aceptó a Jesús, el mandato también es para usted. El Señor nos comisionó a todos como la iglesia del Señor. Estaba en el plan de Dios que el evangelismo se propagara entre las naciones desde Jerusalén. Lo podemos ver en Hechos 1:8, cuando el Señor Jesús dijo que iban a recibir poder y que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que estaba en el plan de Dios el evangelismo, el poder propagar la palabra del Señor, el evangelio del Señor Jesús. Y permítame compartir con ustedes en esta noche una palabra que el Señor ministraba mucho a mi vida, que se encuentra en Marcos 16:15. Puede buscar su Biblia y acompañarme, y vamos a estar leyendo el capítulo 16 de Marcos y versículo 15, y dice así la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras de Jesús, que Jesús nos dejó, está bien claro la tarea que nosotros vamos a realizar. Vamos a predicar,
Vamos a contar de la buena noticia de Jesús a los que no la han oído. Vamos a tener poder. El cristiano debe estar lleno del poder de Dios para enfrentarnos a la vida, lo que otros no tienen, como mencionamos en Hechos 1:8, que íbamos a recibir poder del Señor. Y la iglesia no está sola, la iglesia está junto con Cristo. Siempre la obra está junto con Cristo, siempre obra en ella y a través de ella. El Señor de la iglesia sigue en la iglesia y es el Señor Dios Todopoderoso. Barclay dice esta cita: la vida cristiana se vive en la presencia y el poder del que fue crucificado y ha resucitado. Qué poderoso es el Señor, que nosotros podemos creer, tener la certeza de que nosotros le creemos y le servimos a un Dios vivo, un Dios que ha resucitado de entre los muertos. Y ahora vamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos que estaban recibiendo este mandato del Señor Jesús antes de Jesús partir al cielo, ellos fueron enviados. Y así como nosotros también somos enviados hoy día a la más grande tarea de la historia, pero con ello estaba la más grande presencia del universo. Y esta cita la dice William Barclay, y a mí me pareció muy impresionante estas palabras, porque a veces se nos puede olvidar que ese mandato no fue exclusivamente para los 11 discípulos que estaban escuchando esas palabras directamente de la boca de Jesús. Ese mandato es para usted y para mí, que somos la iglesia del Señor, y es un mandato que el Señor nos está diciendo que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esta ha sido la más grande tarea en la historia que se ha podido escuchar, y qué hermoso que nosotros podemos decir que nosotros somos partícipes de esa tarea que el Señor nos ha entregado. Así que aquí hay una acción, aquí hay un mandato que el Señor nos está diciendo: id. Id implica acción, es una orden, es un mandato que nos están dando. Hendrickson define id de esta forma: id implica que los discípulos, los hijos de Dios en general, no deben concentrar toda su atención en venir a la iglesia. Deben también ir para llevar las preciosas noticias a otros. Por supuesto, no pueden ir a menos que antes hayan venido, y a menos que se mantengan tanto viniendo como oyendo. Ellos no pueden dar a menos que estén dispuestos a recibir. ¡Wow! ¡Qué palabras! Y yo creo que tiene razón Hendrickson cuando dice estas palabras, porque no nos podemos simplemente quedar en el yo voy a la iglesia simplemente, sino que también yo tengo que reconocer que yo tengo un mandato, y es ir. Pero ¿a dónde yo voy a ir y qué yo voy a llevar si yo no tengo nada? Así que es necesario que haya esa combinación, ese complemento el uno del otro, que nosotros podamos llenarnos del Señor, podamos congregarnos como hermanos en la fe, pero que también nosotros podamos ir y alcanzar a aquel que no ha escuchado de la palabra del Señor, que nosotros podamos ir con el poder del Señor a ir a predicarle a otros, que nosotros podamos tener la valentía, que nosotros podamos tener la fuerza que nos da el Espíritu Santo de Dios a través de Él en nuestras vidas, que nosotros podamos atrevernos y que nosotros podamos lanzarnos a hablarle a otros de Jesucristo. Así que, haciendo una comparativa de estos dos pasajes que hemos leído, según lo que dice Marcos y lo que dice Mateo, más que ir y predicar el evangelio a todos, es necesario hacer los discípulos. Y este es el énfasis más importante que yo quiero transmitirles a ustedes en esta hora. Un discípulo es un alumno, es un aprendiz, es un estudiante. Es hacer que alguien se vuelva de mente, de corazón y de voluntad
a Dios completamente. Es llevar a la gente a que sean estudiantes de Jesús. Y nos corresponde a nosotros, la iglesia del Señor, esta tarea. Enseñarles que guarden todas estas cosas que Él os ha mandado. Él los envió a hacer al mundo sus discípulos. La comisión de Jesús es ganar a toda la humanidad para Él. Así que hoy les voy a mencionar 3 puntos importantes que nosotros como iglesia debemos recordar en esta hora. Así que el primer punto que es necesario que recordemos es id, que es simplemente llegar al pecador, para que él sepa su condición, para que él reconozca la condición de pecador, de falto que tiene y la necesidad que tiene de un Salvador en su vida. Así que ese es el primer punto, que nosotros tenemos que hacer la acción de ir y hacer discípulos. Segunda acción que nosotros debemos recordar es que tenemos que predicar. ¿Y qué vamos a predicar? Vamos a predicar la buena noticia, el plan redentor de nuestro Señor, de su gran amor, de su misericordia, que nosotros antes éramos pecadores y que antes estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero que en un momento dado vino Jesús, se encarnó, se hizo hombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que ese es el plan redentor y la gran buena noticia que nosotros conocemos y que vamos a expandirla a todo el mundo. Así que segundo punto que vamos a recordar es que tenemos que predicar, tenemos que proclamar la palabra del Señor, la buena noticia, tenemos que decirla a todo el mundo. Y tercer punto que quiero recordarles en esta hora es que tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer el discipulado, que es enseñar y que la verdad aprendida sea practicada, apropiada para el corazón, por el corazón y por la mente y por la voluntad, para que estas personas se puedan hacer discípulos de Cristo. Porque si a mí nadie me hubiera enseñado de Cristo, yo nunca lo hubiera conocido. Y si quizás simplemente me lo presentaron, pero lo dejaron ahí y no siguieron el procedimiento de enseñarme acerca de quién es Dios, de qué hizo Jesús, de cómo yo puedo volverme a Él, de cómo yo puedo servirle en espíritu y en verdad. Quizás yo no estuviese donde estoy en estos momentos. Y quizás hay muchas personas que andan en el mundo simplemente teniendo un conocimiento a la distancia de quién es Dios, pero no han tenido un encuentro verdadero con el Cristo resucitado y no han tenido un impacto donde se le haya enseñado, donde se le haya discipulado acerca de las cosas que hizo Jesús y por qué nosotros le servimos a Él y por qué nosotros predicamos tan locamente de quién es Jesús a todo el mundo. Que todos puedan entender quién es verdaderamente Jesús, teniendo una experiencia individual, una experiencia personal con el Cristo resucitado. Y en Juan 8:31 dice que si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Estas palabras las dijo Jesús, y Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que permanecer en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la verdad. La palabra del Señor es la única y verdadera, y que de esa forma, nosotros reconociendo y permaneciendo en la verdad, nosotros nos consideramos discípulos de Cristo. Y nosotros, para ser discípulos, tenemos que sentarnos con la palabra del Señor y aprender a los pies de Jesús acerca de sus maravillas, acerca de las cosas hermosas que Él hizo. Él se encargará de enseñarnos aún muchas cosas más, pero es nuestro deber sentarnos a los pies de Jesús y escuchar y escudriñar la palabra del Señor. Y la pregunta viene ahora: ¿cómo la iglesia puede llevar el mensaje de Jesús durante esta cuarentena? Entendiendo ya todos estos puntos que hemos mencionado, donde reconocemos que la labor nos compete a nosotros como iglesia del Señor de predicar y que tenemos que ir, predicar y hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer en este tiempo? ¿Cómo vamos a ser discípulos y cómo vamos a alcanzar a otros en un momento
tan difícil como el que estamos enfrentando en estos momentos. Pues antes nos congregábamos, hacíamos cultos al aire libre, donde podíamos alcanzar a muchas personas que estuviesen cerca de donde nosotros hubiésemos estado ubicados a la distancia. Pero ahora nosotros no podemos quizás hacerlo de esa forma. No es posible hacerlo de esa forma. Jonathan García decía esta cita, y lo cito en esta hora: andar con la Biblia en una mano y las redes sociales en otra. Y para mí ha sido muy real esta frase, porque es cierto, en este momento quizás no podemos congregarnos en un templo o no podemos salir al aire libre y predicar, pero sí nos queda algo. Nos queda la palabra del Señor, que es fiel y verdadera, y nos queda también las redes sociales en este tiempo. Las redes sociales que quizás antes no utilizábamos mucho, pero que en este tiempo la mayoría de nosotros podemos pasar más tiempo en las redes sociales. No importa la red social que sea, la mayoría de nosotros nos conectamos ahí y a través de eso podemos conectarnos unos con otros y podemos tener comunicación unos con otros, así como estamos haciendo en este momento, donde nos podemos comunicar y nos podemos ver de esta forma. Así que es una realidad que vivimos actualmente. Quizás hay distanciamiento físico, pero tenemos a la mano un dispositivo electrónico que son capaces de llevar un mensaje hasta el otro lado del mundo. Así que hoy nosotros nos podemos convertir en misioneros virtuales. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia se ha escuchado, la iglesia no se ha detenido, y eso lo tenemos bien claro y bien presente. La iglesia sigue hablando, la iglesia no se ha callado, y no nos podemos callar, iglesia. Hay que seguir anunciando las buenas noticias de salvación hasta que todos la oigan. Así que no te canses, iglesia, de predicar la palabra del Señor en este tiempo. No te canses. Hay que aprovechar esta oportunidad y seguir hablando de Jesús. Por eso hay distintas formas de poder hacerlo, en que nosotros podemos llevar el mensaje en este tiempo. Y hoy les quiero hablar de unos puntos que conseguí, unos tips para que nosotros podamos llevar presentes en este tiempo. Y yo quisiera que si usted por ahí tiene alguna libreta, pudiese también anotar alguna de estas cositas que vamos a mencionar, para que usted después pueda evaluarla y que usted pueda ejecutar si bien le parece que pueda usar alguna de ellas. Así que la primera herramienta que quisiera regalarles a ustedes hoy fue una herramienta que aprendí con el misionero Efraín Burgos la semana pasada en el congreso virtual que tuvimos juntos. Y la primera herramienta que él nos presentó, que se las regalo a ustedes hoy, es una llamada GPS. Y GPS es traducido al español como grupos pequeños saludables. Y esta herramienta a mí me pareció muy buena y muy interesante, porque es simplemente hacer un grupo pequeño donde usted pueda compartir palabras de fe y palabras de esperanza, ya sea utilizando un chat en las plataformas de WhatsApp, de Facebook, o alguna videollamada que usted pueda hacer en grupo, o cualquier otra red social que usted tenga disponible y al alcance. Puede ser que usted haga este grupo donde pueda quizás practicar el mismo discipulado y pueda quizás enseñarle a alguien acerca de las maravillas de Jesús. Quizás puede utilizar algún ejemplo como este, que usted seleccione un texto bíblico, un pasaje bíblico, y que usted simplemente le haga 3 preguntas a ese texto. Y esas 3 preguntas se las hacen llegar al grupo que usted tenga, como si fuese un mini pequeño estudio de ese versículo o de ese pasaje. Y quizás pueda ser de estudio para estas personas, y de esta forma quizás ellos puedan aprender algo de la palabra del Señor. Segundo punto que les regalo es invitar a sus familiares. Quizás nosotros tenemos familiares que sean inconversos, y qué mejor momento que este, que nosotros aprovechar esta situación y presentarles a Jesús para llevarles el plan de salvación. Podemos hacer de este momento un momento donde podamos hacer discipulados con ellos también. Hay una estadística muy interesante, y es que 80% de las personas convertidas es porque un familiar les habló de Jesús. Así que yo creo que esta oportunidad que el Señor nos está permitiendo para que nosotros podamos alcanzar inclusive a nuestros familiares es una gran oportunidad para nosotros poder utilizarla
y poder aprovechar y hablarles de Jesús a alguien. No importa, puede ser quizás su experiencia, puede ser quizás algo que a usted le impresionó de Jesús, que quizás a esa persona le pueda captar el corazón, y quizás a la misma vez el Señor lo está usando para que esa persona pueda conocer y su corazón sea ablandado y pueda volverse a Jesús. Así que quizás este reto sea un reto un poco complicado, pero yo quisiera que usted pudiese hacerlo junto conmigo, que pudiésemos impactar a algún familiar que nosotros tengamos inconverso. Tercer punto, un mensaje de texto. Yo creo que todo el mundo tiene la accesibilidad de enviar un mensaje de texto, no necesariamente utilizando alguna plataforma electrónica, sino que en su mismo teléfono usted tiene la posibilidad de poder enviar mensajes de texto. Así que todo el mundo quizás puede recibir algún mensaje de texto desde su celular. Aproveche esta oportunidad y envíe mensajes de texto de fe, de esperanza, de amor, de fortaleza, palabras de aliento, versículos bíblicos que usted pueda compartir con alguien, y comparta la palabra del Señor de cualquier forma, alguna reflexión o algún momento que usted quiera compartir con alguien, algún testimonio. Así que aprovecho para decirles, use las redes sociales para compartir y para bendecir a otros acerca de la palabra del Señor. Usted no sabe quién pueda ver ese mensaje y pueda recibir una palabra del Señor y pueda sentir un refrigerio y una palabra que el Señor le esté hablando directamente. Aprovechemos esta oportunidad y utilicemos estos medios a nuestro favor y para utilizarlos para la obra del Señor. Cuarto punto que les regalo en esta hora: adopta a alguien para evangelizarle. De cualquier forma usted lo puede hacer, a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de texto, enviándole un video, algún cántico que usted haya escuchado de alabanza, de fortaleza, de esperanza, de fe. Comparte contenido cristiano con otros y aprovecha estas plataformas que estamos utilizando y los servicios online que se están dando para que usted pueda compartirlo con otros y puedan ser de ministración a las vidas de aquel que está necesitado de una palabra del Señor. Quinto punto que les quiero regalar hoy es hacer un altar familiar. ¿Cuánto se ha hablado en este tiempo de poder hacer altares familiares? Además de nosotros alimentarnos espiritualmente en un altar familiar, como hijos de Dios que somos, quizás también, si hay alguien inconverso en nuestra familia, pueda aumentarle la fe de aquel que esté débil. Y si alguien no ha aceptado a Jesús como su Salvador, es una buena oportunidad para que esto suceda. Así que empecemos por nuestro Jerusalén. Y nuestro Jerusalén es nuestro hogar. Nuestro Jerusalén es el lugar donde nosotros vivimos, el lugar donde nosotros estamos plantados. Y último punto que les quiero regalar es: use su creatividad. Haga lo que a usted se le ocurra en su corazón, sus ideas propias. El Señor nos da ideas, y con los métodos y con las herramientas que nosotros tengamos, pongámonos a la disposición de Dios para que nosotros podamos realizar la tarea que Él nos ha encomendado. Un ejemplo que vi hoy y me pareció muy bonito esto, fue un maestro que pudo escribir en una pancarta: Dios te ama y tu maestro también te ama. Y él fue alrededor de los estudiantes de su escuela y pudo compartirle esa corta palabra, simplemente un Dios te ama. Y esa impresión para cada persona, para cada ser humano que pueda ver esas palabras, puede ser de gran impacto. Quizás podamos hacer algo así con una pancarta y podamos quizás visitar a alguien a distancia, pero que podamos llevarle una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y usted puede utilizar la herramienta que usted quiera utilizar para que este evangelio se pueda seguir proclamando. Así que es importante que nosotros recordemos que trabajemos mientras el día dura, porque el trabajo del Señor no será en vano nunca. Siga trabajando para el Señor, siga utilizando los recursos que usted tenga para seguir proclamando de las grandezas del Señor.
Y mientras esto pasa, amado hermano, confiemos en el Señor, porque Él está con nosotros. En el camino se seguirán abriendo opciones y más formas de nosotros poder llevar el mensaje. Así que no se preocupe, no se angustie, no tema, que el Señor está con nosotros y Él nos va a seguir ayudando. Mientras tanto, nosotros sigamos predicando el Evangelio y sigamos alcanzando a otros, porque esto es hasta que todos oigan. Y queremos que todo el mundo sepa de lo que usted y yo sabemos en esta hora. Así que para mí es muy importante reconocer y recordar estas palabras que el Señor me ha hecho entender en esta hora, que se las quise compartir con ustedes en esta hora. Yo quisiera terminar con esto, y es que podamos hacer y llevarnos en nuestro corazón esta oración. Quisiera que usted pudiese llevarse en sus oraciones diarias la oración por los misioneros. En 1 de Timoteo 2, versículos del 1 al 2 dice que nosotros debemos orar por nuestros hermanos, que debemos orar por todas las personas, interceder por ellos y dar gracias a Dios por ellos, pero que también nosotros podamos orar por los reyes y por los que están en autoridad. Así que es muy importante que nosotros, como la Iglesia del Señor, llevemos en nuestras oraciones diarias nuestros hermanos en la fe, los misioneros que están a la distancia, por nuestros hermanos, por toda la humanidad y por los que están en autoridad. Recordemos que este gobierno lo dirige el Señor y que nosotros entendemos y reconocemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Así que oremos por los que están en autoridad, para que el Señor les dirija y los use con poder. Y para terminar, quisiera hacer una oración de despedida, donde podamos orar por aquellos que están pasando por necesidades, que podamos orar para que nuestro corazón arda por las almas perdidas, que nosotros podamos ir a alcanzar a aquel que está perdido, que no ha escuchado del Señor, que deposite en nosotros el querer como el hacer, y que use a la iglesia con poder en este tiempo, que podamos alcanzar vidas usando los recursos que nosotros tengamos al alcance, y que sobre todas las cosas el Señor aumente nuestra fe cada día más. Así que yo le voy a invitar que usted ahí conmigo incline su rostro para hacer esta oración. Amado Señor, te doy gracias, Dios, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de poder dirigirme a mis hermanos, Señor, y compartir estas palabras, Señor, palabras, Padre Santo, de exhortación, palabras de ánimo, Señor, para que podamos entender, Señor, que esta es tu obra, Señor, y que nosotros estamos dispuestos a servir para ella, Dios. En esta hora, Señor, yo te quiero presentar, Dios, ese anhelo y esa pasión que tú pongas en nosotros, Señor, por las almas perdidas, Señor, por aquellos que aún no han escuchado de ti o simplemente necesitan de ti, Señor, que podamos sentir ese anhelo, Señor, ferviente de poder ir predicarles a aquel que está en necesidad, Dios. Que tú deposites en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor, para tu buena voluntad, Padre. Que tú pongas en nosotros, Señor, ese empuje y ese deseo, Señor, de ir y hacer tu voluntad, de ir y hacer la misión que tú nos has encomendado, Señor. Que en este tiempo, Padre, tú uses a tu iglesia con poder, Señor, y autoridad. Que pueda ser, Señor, utilizada por ti, y que las señales le sigan, Señor. Que puedan ser de evidencia, Padre Santo, de la obra poderosa que tú haces, Señor, en este tiempo, Dios. Te pido, Señor, por aquellas personas, Señor, que están inalcanzadas, Señor. Permite que puedan ser alcanzadas en este momento, Señor, y que podamos utilizar los recursos que tú nos has entregado para poder hacerlo, Dios. Y que nuestra fe no falte, Señor. Que tú aumentes nuestra fe cada día más, Señor. Y que podamos, Padre Santo, hacer el trabajo que tú nos has encomendado, Señor. Te presentamos todos los misioneros, a todos nuestros hermanos a la distancia, a toda la humanidad, Señor, y a los reyes y a los que están en autoridad, Señor. En esta hora te los entregamos en tus manos, Señor. Te damos gracias por ello y te pedimos, Señor, que seas tú interviniendo poderosamente en sus vidas, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solamente a ti te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer un anuncio final, y es para todos aquellos hermanos de nuestra congregación que si usted tiene alguna alcancía por ahí, o algún envasecito, alguna latita, que usted pueda depositar ahí su ofrenda misionera, porque quizás no nos estamos congregando y recogiendo las ofrendas misioneras en nuestros cultos misioneros, pero usted en su casa
pueda hacer la alcancía y pueda hacer su ofrenda misionera, y cuando nosotros nos volvamos a ver nuevamente en el templo, usted la puede llevar con la ofrenda que usted haya depositado en ella, y así juntos poder seguir ayudando a los misioneros que están trabajando arduamente en la obra del Señor. Así que recuerde, seguimos en la obra misionera, seguimos haciendo la misión del Señor y vivamos nuestras vidas en la misión del Señor. Ha sido un honor poder dirigirme hacia ustedes en esta hora y espero que haya sido de gran bendición estas palabras. Esperamos que puedan llevárselas en su corazón, que puedan ponerlas en práctica y que puedan seguir esparciendo la semilla del Evangelio y puedan seguir compartiendo de estas hermosas bondades del Señor y esta hermosa palabra que el Señor nos ha entregado. Así que el Señor les continúe bendiciendo y hasta aquí mi parte. Así que nos esperamos ver prontamente. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.